siempre debemos de venir, iglesia, a la casa del Padre, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, iglesia, a recibir, ¿verdad? Lo que Él tiene preparado para nosotros, iglesia. Amén, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, iglesia, y Dios es maravilloso, ¿verdad? Ahorita hablaba mi esposa sobre el festejo de acción de gracias, ¿verdad? Cuando uno está, ¿verdad? Viviendo en la ignorancia, no conoces de Dios, a veces uno dice, yo me la voy a pasar solo, ¿verdad? Uno cree que se la pasa solo, iglesia, pero no, iglesia. Cuando uno, fíjese, viene al conocimiento de Dios, sabes que nunca hemos estado solo, iglesia, que en todas esas necesidades siempre Él ha estado presente con nosotros. Jesús nos dice, ¿verdad? En su palabra, me voy, dice, pero rogaré al Padre que les mande otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, iglesia, que es nuestro guía, Él es nuestro maestro, debe de ser todo, iglesia, en nuestras vidas. No debemos dar ningún paso, iglesia, sin antes pedirle confirmación al Espíritu Santo, ¿verdad? A preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, iglesia? Amén. ¿Cómo es que nosotros debemos caminar, verdad? ¿Cómo podemos poner nosotros su palabra, digamos, ponerla en obra en nuestras vidas, iglesia? Porque es fácil, fíjense, nada más venir a escuchar la palabra. Es fácil venir, sentarnos 2 horas, 3 veces por semana y salir siendo de la misma persona, iglesia. Que no haya un cambio. Es fácil, iglesia. Yo recuerdo, fíjese, cuando recién empiezo a conocer del Eterno, iglesia, Dios me habla, ¿verdad? Y me hace ver y entender, ¿verdad? El llamado que Dios tenía o que tiene para mí, iglesia. Así como para cada uno de ustedes también. Ese propósito, iglesia, ese ministerio que quizás ahorita Dios no se los ha revelado, ¿verdad? Pero como nos decían ahorita, por algo nos tiene aquí, iglesia. No es casualidad que hoy estemos aquí. Él tiene algo preparado para nosotros. Y recuerdo que cuando a mí se me habla, ¿verdad? De ese llamado, pues yo no di de brincos, ¿verdad? Como dijera nuestra pastora. Yo no salté de gusto, ¿verdad? Diciendo, amén, gloria a Dios, ¿verdad? No. Pero yo oraba al Padre. Y recuerdo que en una ocasión platicando, fíjese, con la pastora, yo le decía que lo difícil era empezar. Así al instante, fíjese, el Espíritu Santo a través de la pastora me exhortaba y me decía, lo difícil es permanecer. Empezar, cualquiera empieza, iglesia. Cualquiera dice, yo voy, yo lo hago. Lo difícil es permanecer cuando vienen esas luchas, iglesia, cuando vienen esas pruebas. No todos permanecen. Otros, miran que se empieza a poner de a peso, como decimos aquí, ¿verdad? Salen huyendo, ya no regresan otra vez. ¿Por qué? Porque no es fácil, iglesia, permanecer. Sí, es bonito, ¿verdad? Uno viene, recibe palabra, pero cuando vienen esas exhortaciones, iglesia, ¿qué nos molestan? Que se nos levanta el enemigo, ¿verdad? Es cuando a veces uno dice, no, yo ya no quiero nada. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, no, pues que lo difícil es empezar, es dar el primer paso, es determinarse y decir, yo lo hago, yo voy. No, me dijeron, lo difícil es permanecer, iglesia. Que cuando se levanta, ¿verdad? Se vienen esos problemas, cualquiera que sea la situación, el permanecer es donde uno dice, aquí se va a ver quién verdaderamente son los hijos de Dios, iglesia. Quiénes son los que verdaderamente están dispuestos a permanecer, a caminar juntamente con el Padre, iglesia. Porque su palabra nos habla, ¿verdad? De que nos preparemos para cuando venga ese día malo, esos tiempos malos, iglesia. No tengamos nosotros que renegar. Como decía ahorita, ¿verdad? Esa palabra que se nos abría. Que no tengamos que empezar a quejarnos. Porque Dios se cansa, iglesia. Y dice, así como le dijo a Moisés, ¿verdad? Te los voy a matar a todos. Hoy en día creo que habemos muchas personas que igual ya lo hemos cansado. Nosotros nos acercamos, ¿verdad? Venimos a los pies de Cristo. Ya tenemos tiempo quizás conociendo, recibiendo palabra, educándonos, iglesia. Y todavía a veces nosotros venimos buscando palabra para salir del problema. Cuando Dios dice, oye, yo ya les di bastante palabra, suficiente palabra.
Ahora lo que yo espero, un fruto de lo que les he dado. Que ustedes den un poco de lo que yo ya les di. Y a veces nosotros todavía venimos buscando palabra. No, iglesia, Él viene por el fruto, iglesia. Amén. Miren, esas clases que se nos están dando ahorita, eso, iglesia, Él nos está preparando, iglesia, para dar ese siguiente paso. Él dice, oye, yo ya les di suficiente, ya es tiempo de que salgan de su comodidad y den otro paso más, avancen más. Amén. No se estanquen. A veces, miren, su palabra nos habla, ¿verdad?, de que nosotros no debemos de ser como las olas del mar, ¿verdad?, que son inestables, que nunca están quietas, que están para allá y para acá, que no debemos de ser nosotros así. Pero también se nos ha hablado a nosotros, ¿verdad?, que no debemos de estar como el agua estancados, porque después de mucho tiempo, si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad?, el agua cambia de color, le salen abajo como un tipo de lama. Eso indica que se está echando a perder ahí. Entonces uno dice, oye, ¿cómo, verdad? Si en tu palabra me dices que no debo de ser inestable, ¿verdad?, pero que tampoco puedo estar mucho tiempo estancado, porque me echo a perder. Uno puede decir, oye, entonces ¿cómo es eso, verdad? Pero para eso nosotros le buscamos, iglesia, a Él, para que nos diga cuánto nosotros tenemos que avanzar. Miren, hay unas líneas tan delgadas, iglesia, que a veces se nos es fácil cruzar. Un ejemplo es este que les digo. Ok, si yo no puedo ser inestable, de decir un día sí, otro día no, pero que tampoco puedo estar mucho tiempo, digamos, estancado. ¿Cómo saber yo que tengo que dar ese paso, que pasar a esa otra dimensión? Buscando de Dios, recibiendo revelación, buscar del Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe, que no dice su palabra, que Él es nuestro guía, ¿no? Él es nuestro consolador, Él es nuestro maestro, iglesia. ¿Cómo podemos dar entonces nosotros ese paso seguro, iglesia, sin fallar? Buscando revelación, iglesia, buscando del Espíritu Santo, para que nosotros no demos golpes al aire, como decía el apóstol Pablo. Amén. Debemos de aceptar todo lo que Él nos trae, iglesia, ¿verdad? Como les decía, palabra de bendición, de exhortación, iglesia. Que no nos ofendamos o no nos molestemos, ¿verdad? Que porque la palabra es fuerte. Pedro le dice a Jesús, ¿verdad?, que la palabra era fuerte. Jesús le responde, si le gustaba, si no podía irse también. Amén. De la misma manera se nos ha hablado aquí a nosotros, iglesia. Palabra fuerte, claro, que nos molesta, sí, a veces nos molesta, iglesia. Yo ya voy si Dios quiere, para 4 años, ¿verdad?, de conocer a este Dios maravilloso, y créanme, todavía hay palabras, iglesia, donde a veces siento que me martillan. ¿Por qué? Porque es Dios mostrándonos en el área que nosotros debemos de trabajar. No es casualidad que a mí me moleste o me incomode esa palabra, iglesia, sino que Él dice, hey, ya es tiempo de que ustedes sigan avanzando. Yo ya necesito ver el fruto de lo que les di, iglesia. Que compartan, que den de lo que ya les di, iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que, como les decía, para que esas clases ahorita que nos están dando, iglesia, pues sirva de algo. Que no solamente vengamos y estemos apunte y apunte como pasó en un tiempo, ¿verdad? Sino que cuando Él diga, mira, yo busco un vacante, aquí estoy, Señor. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?, que llega un tiempo donde Dios le dice que quién irá por nosotros, o sea, ¿a quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? El profeta Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. No le dijo a quién. Él le dijo para lo que sea. De igual manera aquí, debemos de llegar a ese punto, ¿verdad?, donde dice que hay un vacante, no me importa dónde, yo quiero servirle. Que quizás no sé o no estoy preparado en esa área que ocupa, Dios me va a preparar. Él me va a capacitar. Para eso son esas clases, iglesia. Amén, ¿verdad? Pero por lo mientras, iglesia, nosotros sigamos recibiendo palabra de exhortación y que no nos moleste. Y si nos molesta, iglesia,
se nos pasa. Porque al siguiente día de servicio nosotros regresamos contentos nuevamente. Ahora Dios los bendiga, iglesia. Ese es el amor del Padre para con sus hijos, iglesia. Amén. Él no viene, no nos señala, ¿verdad?, nuestras fallas para juzgarnos. Porque Él perdona, dice su palabra, multitud de pecados, iglesia. Pero si nosotros estamos dispuestos a reconocer y aceptar que le hemos fallado, iglesia. Después de que aceptemos y reconozcamos, iglesia, que nosotros le hemos fallado, caminar y no volverlo a hacer, esforzarnos por no volver a caer, iglesia, por no fallarlo. Amén, iglesia. Así es que, verdad, los invito a que se pongan de pie y me acompañen con su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 7 y 8. Vamos a leer 2 versículos nada más. Dios es bueno, iglesia. Dios es fiel, iglesia. Amén, ¿verdad? Y nosotros no debemos darle cabida a esas dudas, ¿verdad? Cuando a veces el enemigo viene a ministrarnos, ¿verdad?, a echarnos en cara y decir: oye, a ti se te dio una palabra, se te dio una promesa, pero ¿dónde está? Él quiere que nosotros permanezcamos fieles, iglesia. Que digan: mira, quizás ahorita yo estoy viendo todo lo contrario a lo que se me ha hablado, ¿verdad? Pero yo creo, iglesia, yo creo firmemente en esa palabra que Él se me dio, iglesia. Amén. Hebreos 12, 7. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Gracias, Dios Padre, por esta tarde maravillosa que nos permites venir aquí a tu casa, Señor. Primeramente a ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, también por esas veces que hemos fallado, Señor. Por esas veces que hemos caído, Señor. Por esas veces que hemos dudado de tu palabra, Señor. Cuando nos has hablado al corazón, mostrándonos, Señor, esas áreas que nosotros debemos de trabajar, Señor, para ser restaurados, Señor. Pero más sin embargo, a veces te escuchamos con oídos pesados, Señor, sin hacer caso, Señor, a lo que nos estás hablando, Señor. Hoy le pido a tu Espíritu Santo que como siempre sea Él tomando el control de mí, Señor. Que sea Él hablándole a tu pueblo, Señor. Que sea Él trayendo esa palabra, Señor, de convencimiento, Señor. Que sea Él trayendo esa palabra que venga y restaure, Señor. Que venga y sane, Señor. Que venga y rompa esas cadenas, Señor, que quizás nosotros traemos arrastrando sin darnos cuenta, Señor. Nuevamente a ti te doy la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Puede tomar su lugar, iglesia, ¿verdad? Y como siempre, iglesia, vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que como siempre, ¿verdad?, sea Él quien nos ayude, ¿verdad? Que sea Él fluyendo a través de nosotros, iglesia. Porque es importante, iglesia, que nosotros nos subamos aquí dependiendo de Él nada más, iglesia. Amén. El día, miren, que a nosotros aquí se nos ha estado enseñando, educando a través del Espíritu, ¿verdad? Que el día que nosotros querramos subir con palabra de hombre, iglesia, estamos perdidos. Amén. Aquí nosotros lo hacemos por Él, como les decía, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, que se me ha revelado ese llamado, iglesia, ¿verdad? Y tengo que pues forzarme, ¿verdad?, por prepararme cada día más, iglesia. Prepararme, ¿verdad?, para cada vez más seguir conociendo, ¿verdad?, seguirme educando a través de su palabra, seguir siendo corregido, así como nos acabamos de leer ahorita, iglesia, que vienen palabras de exhortación, ¿verdad? Claro que vienen palabras de exhortación, iglesia, porque imagínense, a mí como padre, iglesia, a veces uno comete ese error de decir: yo no quiero hablarle fuerte a mi niña, no quiero llamarle la atención a mi niño, porque lo quiero. Pero no, iglesia. A veces ese amor de padre a nosotros nos ciega y no podemos ver, ¿verdad?, el daño que nosotros les hacemos a ellos.
Muchas ahorita, ¿verdad? Como padres, quizás están sufriendo esas consecuencias por no haber corregido a sus hijos a tiempo. Ahorita son rebeldes. Ahorita uno les habla y te contestan de mala manera. No tienen ese respeto hacia el Padre. Pero nuestro Dios no es así, iglesia. Él dice que aquel ama, que aquel que toma por hijo, a él corrige, iglesia. Todos llegamos, digamos, a los pies de Cristo, los que no fuimos formados desde pequeños, iglesia, con un desorden en nuestra vida. Todos llegamos creyendo cosas, ¿verdad?, que a nosotros nos hicieron creer. Quizás a nuestros padres nos educaron así, ellos nos educaron así a nosotros, iglesia. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento, nos damos cuenta, iglesia, que todo es una forma equivocada de ver las cosas, iglesia. Y Él a través de cada palabra nos va corrigiendo, iglesia. Nos va corrigiendo. Que ese desorden que nosotros traíamos en nuestras vidas, poco a poco, iglesia, va perfeccionando. Dice su palabra que Él va perfeccionando, ¿verdad?, la obra que Él empezó en nosotros hasta el día que Él venga, iglesia. Él nos va a ir preparando, Él nos va a ir capacitando, iglesia. Voy a volverles a leer esos 2 versículos. Dice: si os soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no somos hijos de Dios. Amén. Miren, yo buscaba, ¿verdad?, lo que me ponía en este versículo. La disciplina de Dios, dice, es un proceso de formación que ahorita nosotros lo estamos viendo en las clases, iglesia. Esas clases nos están capacitando, nos van formando, como les decía, para cuando ese día diga yo necesito a alguien, ese valiente salga a arrebatar la bendición, iglesia. Amén. Para eso son esas clases, iglesia. La disciplina de Dios es un proceso de formación y educación que tiene como objetivo el crecimiento y la santidad, iglesia. Nosotros debemos de crecer, ¿verdad?, a un mayor nivel. Dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros podemos llegar a ser o llegar a la altura del varón perfecto, iglesia. No ser perfectos, pero sí dice la palabra llegar a la altura del varón perfecto, que es a lo que Él quiere que nosotros lleguemos, iglesia. Y que van a venir, iglesia, en esas exhortaciones, como les decía, claro que van a venir, iglesia. Pero ahí ya está en nosotros, iglesia, cómo vamos a responder cuando lleguen ese punto, digamos, en sí. Que el Padre venga y nos diga, ay, mira, tú estás fallando en esto, necesito que vamos a arreglar cuentas. Venid a mí, dice su palabra en el libro de Isaías, y estemos a cuentas. Pero que nosotros reconozcamos, iglesia, que le hemos fallado, iglesia. Que nosotros reconozcamos, iglesia, que hemos, pues sí, iglesia, que le hemos fallado, iglesia. Él lo sabe, que le vamos a seguir fallando, iglesia. Él sabe que le hemos fallado, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, que reconozcamos, iglesia. ¿Para qué? Para que podamos seguir nosotros recibiendo, iglesia, esa disciplina como acabamos de leer aquí. Amén. En el 8 dice, pero si se os deja, el 9. Por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercitados, iglesia. Quizás nosotros estamos en ese tiempo, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? De que estamos recibiendo esa corrección y no estamos actuando como Él quiere que nosotros actuemos, iglesia.
Como les decía, quizás Él ya nos dio bastante palabra como diciendo, hey, ahorita ustedes no es para que me vengan y hagan un berrinche. Vengan y se molesten porque yo les he estado hablando, por eso les he estado preparando desde antes. Aquí palabra, miren, Él nos ha dado para aventar para arriba. Aquí no podemos decir que la presencia de Dios no se mueve, que este evangelio no tiene poder al cual nosotros hablamos, iglesia, al cual nosotros predicamos. Aquí por eso nosotros no nos vamos a quejar de eso. Pero sí, iglesia, eso, digamos, lo podemos dejar para otras denominaciones, ¿verdad? Que quizás se les hace normal el que no haya aún liberaciones, iglesia. Fíjense, hace días yo platicaba con una persona. De eso, aquí hay alguien que supo de eso, ¿verdad? Que él tuvo un accidente. Lo atropellan, creo, un carro, si mal no recuerdo, estuvo un tiempo en el hospital. El domingo yo tengo la oportunidad de platicar con él y yo lo veía. Dices tú, oye, fue un milagro lo que ese muchacho esté vivo ahorita. Trae fierros puestos todavía, ya camina. Pero yo le decía, platicaba yo con él y le decía yo, vamos a la iglesia, le decía. Aprovecha, le decía, esa oportunidad que Dios te da. Porque muchos, por menos de eso, ya no la contaron. Yo le decía, no desperdicies esta oportunidad que el Padre te ha dado, le decía. Si no te llevó en ese día fue porque Él tiene algo preparado para ti todavía. Busca de Dios. Y me decía todavía, fíjese, no, si no es la primera vez, me decía que me pasa esto, ya en otra ocasión igual, dijo. Le digo, pues con mucha más razón, le digo. Busca de Dios. Aprovecha, le decía, esa oportunidad que Dios te ha dado. No esperes a que pase otra cosa peor, le decía. Platicaba con su mamá y le decía yo, y usted le decía yo, ¿por qué no lo lleva a la iglesia? Porque ella se congrega en otra iglesia también. Le decía yo, ¿por qué no la lleva a la iglesia? Le decía, que oren por él allá, que le hagan una liberación. Y la mamá me decía, ¿qué es eso? Se quedaba sorprendida. ¿Qué es eso? Decía. ¿Cómo le digo? ¿No hacen liberaciones? No, me decía, ahí no hablan de eso. Le decía, imagínese. Y yo le empezaba a platicar a ella, a su mamá, de lo que hemos aprendido a través del Eterno, de lo que Dios se dejó establecido en su palabra. Le decía yo, a veces a uno se le hace normal y dice, no, pues que mi papá fue un borracho, mis hijos van a ser borrachos también, porque ese muchacho toma bastante. Tiene otro hermano que es más joven que él todavía y ya varias veces le han dicho que deje de tomar porque ha caído en el hospital, que ya no tome porque eso le hace daño, es mucho más joven que él. Y yo le trataba de explicar, le decía, ¿sabía usted? Le digo que esas son maldiciones que nosotros estaremos arrastrando, que nosotros podemos, claro que podemos, si nos rendimos a Cristo, si a Él le traemos esos problemas. Yo le decía, no es normal eso. Decir, oye, su papá murió de alcohólico, los dos muchachos van en el mismo camino. Decía, no, le decía, usted como madre tiene que pararse a pelear por ellos. No es normal, le decía yo. Eso nos hace creer a nosotros que mi padre fue esto, mis hijos también. Que mis familias sufren de esto, mis hijos también. No, es mentira. Yo le daba el ejemplo de mi niño. Yo sin saber le decía, lo que yo traía arrastrando se le iba a pasar a él. Y si vamos a la iglesia, yo le hacía la invitación aquí en la iglesia. No van a salir, le decía, vamos, hagan el esfuerzo de ir. Que les quedaba muy lejos, decía. Esa es la fe. De que no importa en el lugar donde nosotros estemos,
Si yo tengo fe y digo, yo los voy a llevar porque yo sé que ellos los van a sanar, Dios va a obrar. Le decía, pero ¿cómo es eso que en la iglesia donde te congregas no hacen liberaciones? No hablan de estas cosas. Yo le comentaba y le empezaba a platicar de todo lo que hemos visto aquí, gloria al Padre, y de lo que vamos a ver aún todavía. Que esto no es nada lo que hemos visto hoy en día. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que cosas mayores haremos en su nombre, y aquí van a suceder, iglesia. Y yo le decía, vamos, le decía, llévalos. No sé, le decía, yo no te puedo asegurar nada, pero de que algo va a hacer el Señor, si tú te determinas a llevárselos, algo va a hacer Él. Que Él puede romper esas cadenas, claro que las puede romper, iglesia. Pero le decía, esfuérzate, que te queda muy lejos, ahí es donde Dios te va a probar. La Biblia habla, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre, que dice que ella se había gastado todo su dinero. Ella sabía que había una oportunidad y no la iba a desaprovechar. Ella decía, si tan solo le tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Amén. Gloria al Padre la sana. Esa fe es la que nosotros necesitamos, iglesia, para que podamos ver la mano de Dios poderosa y obrar en nuestras vidas, iglesia. Porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, iglesia. Este evangelio que nosotros hoy predicamos, iglesia, es el que se ha predicado desde que Dios estableció su palabra, y es el que nosotros o nuestros hijos van a seguir predicando, iglesia, a sus hijos, si antes Él no viene por nosotros, iglesia. Pero nosotros debemos de creer en eso, iglesia. Mira, vamos al libro de Efesios. Efesios 6, 13. Vamos a leer un versículo nada más. Amén, iglesia. Dice su palabra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo decía en sus cartas que sufre, dice, penalidades como buen soldado de Jesucristo, iglesia. Sabiendo que todo eso a nosotros nos iba a venir en nuestra contra, iglesia. Pero por eso decía él, como buen soldado de Cristo, iglesia. Que para cuando vengan esos tiempos malos, nosotros no tengamos que correr, iglesia, y decir, ¿verdad?, como dice un dicho, ¿verdad?, mal vale que digan, aquí corrió que aquí murió. No, iglesia, dice su palabra, ¿verdad?, que el vivir es Cristo, ¿verdad?, y el morir es ganancia. Esa nosotros debe de ser nuestra fe, iglesia, nuestra mirada estar puesta, ¿verdad?, en el autor y consumador de nuestra fe, iglesia. Efesios 6:13, amén. Por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, iglesia. Así es que a nosotros, iglesia, como les decía, por palabra no podemos decir que aquí no se nos ha dado, iglesia. Aquí se nos ha dado para aventar para arriba, dijera uno, ¿verdad? ¿Para qué, iglesia? Para prepararnos, como dice, acabamos de leer ahorita, iglesia, y estemos firmes cuando todo eso haya terminado, iglesia. Permanecer, iglesia. Amén, ¿verdad? Porque cuando vienen a veces esos azotes así, muchos empiezan a ir, iglesia. Pero no, Él dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que resistir a todo lo que nos venga a querer contaminar, iglesia, a todo, ¿verdad?, lo que nos venga a ministrar en contra de lo que se nos ha hablado en nuestra iglesia. Amén. Estar firmes, dice su palabra. Amén. Recordemos que no es con multitud, iglesia, ¿verdad?, que Él nos da la victoria, sino con pocos, pero que sí estén dispuestos a caminar, iglesia, y que tengan un corazón, iglesia, preparado, iglesia, un corazón recto, iglesia, un corazón receptivo a recibir a lo que Él tenga para nosotros, iglesia. Como les decía, que van a venir las palabras de exhortación, claro, iglesia, tenemos que ser educados por la palabra, escuchar palabra, iglesia, y prepararnos para cuando ese día
malo venga, como acabamos de leer ahorita, iglesia, no digan, ¿y dónde están esos guerreros? ¿Quién sabe, iglesia? Amén, sino que permanezcamos firmes, iglesia, ¿verdad? Que hay un pueblo preparado, dice su palabra, iglesia, que el reino de los cielos, iglesia, sufre violencia, pero ¿quiénes son los que lo arrebatan, iglesia? Los violentos, iglesia, los valientes, en otra versión dice, ¿verdad? Esos, iglesia, son de los cuales busca el Señor, iglesia, ¿verdad? Para que vayamos a esa comisión, iglesia, que Él le dice a sus discípulos, ¿verdad? En el libro de Mateo, ir por todo el mundo, dice, y anunciar el evangelio, iglesia, a toda criatura, iglesia. De esos Él es que está buscando, iglesia. Si nosotros, iglesia, hemos decidido seguirlo, nos convertimos o nos hemos convertido en discípulos de Él, y ya sabemos la encomienda, iglesia, a lo que Él nos mandó, a predicar el evangelio, iglesia. Que van a venir ataques, claro, iglesia, pero para eso, iglesia, Él nos está preparando. ¿Por qué? Porque Él viene por fruto, iglesia. Él no va a venir a decir, a ver, nos reíamos el otro día, ¿verdad? Porque decían que se nos vengan y presentamos nosotros nuestro certificado de nuestras clases, reprender con el puro certificado. No, iglesia, debemos de tener autoridad. Amén. En la palabra, iglesia. Yo me puedo, mire, que se me levante el enemigo, ¿verdad? Puedo recetarle la Biblia, iglesia, pero sin autoridad, iglesia, no pasa nada. Amén. Debo de tener autoridad, ¿verdad? ¿Cómo? Viviendo su palabra, guardándome, poniéndola por obra, iglesia. Que me diga, mira, vamos a hacerla así, que porque estás haciendo mal, vamos a hacerlo, iglesia. No nos hagamos de los oídos sordos, iglesia, y decir que todo está bien, iglesia, cuando Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? Nos ha estado mostrando las áreas en las cuales nosotros, iglesia, debemos de trabajar, iglesia. Amén. Así, ¿verdad? Yo con esto concluyo el mensaje y hacer esa la invitación, iglesia, ¿verdad? Que pues nos esforcemos, iglesia, por venir a la casa de Dios a recibir palabra, iglesia, a seguir siendo educados, iglesia, a recibir corrección del Padre como acabamos de leer, iglesia. Y pues si Él nos disciplina, nosotros lo hemos aceptado como Padre y Él nos disciplina, pues aceptemos, iglesia. Recibamos la corrección, iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que cuando nos llame a su presencia, iglesia, nos diga, imagínate que de buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, lo mucho te pondré, iglesia. Pasa y entra, iglesia, al gozo de tu Señor. Amén. Si póngase de pie, vamos a hacer la oración para sellar esta palabra, ¿verdad? Y como siempre, iglesia, ¿verdad? Ponerlo todo en las manos de Dios, iglesia, no importa la situación que nosotros hoy en día estemos atravesando. Dice su palabra, iglesia, que Él toca la puerta, dice. Si me abren, entraré, dice. En nosotros, iglesia, está, ¿verdad?, el recibir la sanidad. Si estamos batallando en eso, en que nuestra familia sea restaurada, en que recibamos la bendición, iglesia, porque nos ha prometido, ¿verdad?, bendecirnos. Pero Él dice, yo toco. Si ustedes me abren, yo entro, iglesia. Así es que ya ahí, ¿verdad?, eso está en nosotros, iglesia. Aceptarle y reconocer, iglesia, ¿verdad?, que necesitamos y dependemos de Él día con día. Amén. Amén. Gracias nuevamente, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Le pedimos a